Capítulo 4. La primera gran posguerra. 1919-1925. La paz firmada en Versalles supuso el fin de la guerra, pero nada más. La situación social seguía siendo la misma con una agravante: los muertos y los mutilados, las fábricas destruidas y las ciudades asoladas. Allí estaban además borrados, casi desaparecidos, los puertos, los caminos, las vías férreas y el campo. El olor acre a pólvora seguía en el aire y las mascarillas de algodón contra el gas venenoso permanecían en la retina de quienes habitaron las trincheras del Marne y de Verdún. Europa mostraba las cicatrices de una guerra brutal y ofrecía el aspecto de un inválido gigante que surgía de entre las humeantes ruinas. A ese cuadro desolador se unió muy pronto la subida de precios, el estancamiento de salarios y el paro derivado de la desmovilización. Las secuelas del desastre vivido serían el caldo de cultivo para el desorden político y la intranquilidad social. El aparente éxito de la Revolución Rusa envalentonó al proletariado. La izquierda hizo creer que la hora de la redención obrera había llegado y se disparó la lucha por el poder entre el sindicalismo de izquierdas y la autoridad establecida. La consigna sindical de las facciones anarquizantes, que proliferaron por doquier, fue crear desorden en calles y fábricas, y las organizaciones de credo marxista provocaron huelgas sin otro fin que la desestabilización. El panorama era sombrío. En la Francia de la Tercera República, el regreso a la normalidad se produjo con cierto optimismo. Georges Clemenceau, que dejó el poder en 1920, estableció la jornada de 8 horas. Sin embargo, la Confederación General de Trabajadores soliviantó los ánimos de los ferroviarios y fomentó actitudes de rebeldía que, de no haber sido por la habilidad de Alexandre Millerand, jefe del gobierno y presidente de la República entre 1920 y 1924, hubieran deparado un final desastroso tras la infiltración del marxismo en áreas estratégicas de la nación. La firmeza ante la minoría sindical era lo único que podía evitar el caos también en Inglaterra, donde las trade unions iniciaron en 1919 una huelga salvaje en los ferrocarriles, seguida por los mineros y después por todos los demás. La conferencia de paz comenzó el 18 de enero de 1919 en el Palacio de Versalles. El político francés Georges Clemenceau presidía las sesiones. Los vencidos no fueron invitados. Junto a las deliberaciones de los delegados, la acción determinante para sacar adelante la conferencia fueron los pactos secretos en los que los grandes se repartieron el mundo, dividido allí en áreas de influencia. El 28 de junio de 1919, en la Sala de los Espejos del Palacio de Versalles, los aliados y Alemania firmaron la paz. Más que pactarse, se imponía un orden mundial nuevo. En España, el obrerismo extremista mantuvo desde 1918 a 1923 una lucha con la patronal. A esto se unía la pugna entre los diversos sindicatos que llenó el país de discordia y terrorismo del que fue víctima el presidente del gobierno, Eduardo Dato, asesinado en 1921. A las dificultades creadas por los socialistas, que emprendieron una campaña de agitación social que desestabilizó el país, se unió el problema del nacionalismo. El malestar amenazaba con hacerse crónico. Las cosas fueron de mal en peor, y todos vieron como irremediable la dictadura del general Miguel Primo de Rivera en septiembre de 1923. El dictador, persona sensata, se impuso a la oligarquía de los partidos más que a la voluntad del pueblo. Después de todo, el gobierno de García Prieto no había solucionado nada. A su vez, en el ámbito de la gran diplomacia europea, el 10 de septiembre de 1919 se firmó en Saint-Germain-en-Laye la paz con Austria. Se cedía a Italia el Tirol del Sur, Trieste e Istria, así como parte de Dalmacia, Carintia y Carniola. Se reconocía la independencia de Hungría, Checoslovaquia, Polonia y Yugoslavia. Austria-Hungría desaparecía prácticamente. En Hungría, el golpe de Estado comunista de Béla Kun, que en 1919 se hizo con el poder, fue abortado. Allí la caída de la monarquía austrohúngara era irreversible, a pesar del intento de restauración de Carlos de Habsburgo en octubre de 1921.
En noviembre de 1920, 42 naciones se reunieron en Ginebra para hacer honor al punto 14 del programa de Thomas Woodrow Wilson, crear la Sociedad de Naciones. Wilson no consiguió que su país aprobara el ingreso en la sociedad. El senador Henry Cabot se oponía y no logró convencer al Senado. La naturaleza de la población norteamericana dificultaba los acuerdos. Los ciudadanos de origen alemán estaban descontentos con los resultados de la guerra, y los irlandeses americanos le acusaban de no haber presionado a Inglaterra para que Irlanda obtuviera la independencia total del Reino Unido. Era natural que el clima de inestabilidad que afligía al mundo provocara cansancio y condujera a la implantación de regímenes dictatoriales. En el ánimo de muchos, todo parecía mejor que la llegada de totalitarismos como el implantado en la Unión Soviética. Incluso la dictadura fascista parecía un mal menor. El totalitarismo se extendió desde Bulgaria, con el golpe militar de Zánkov en junio de 1923, a repúblicas iberoamericanas como Bolivia o Argentina. Pronto iba a recorrer también España, Italia, Alemania, Portugal, Polonia y otros países alrededor del mundo. También la situación italiana hizo crisis en 1921 y, como en España, la huelga general fue seguida de campañas terroristas sin más fin que humillar al gobierno. Italia acababa de enterrar a 500.000 de hombres y tenía que atender a 500.000 heridos de guerra. Este trágico balance no había sido gratuito. Le había costado endeudarse en más de 4.000 millones de dólares que tenía que devolver a Estados Unidos y a Inglaterra. Pero eso no era lo más grave. El rendimiento industrial decayó, apareció la inflación y luego el paro, el hambre y la conflictividad social debida en parte a la decepción que supuso el Tratado de Paz de Versalles. Se había ganado la guerra y se había perdido casi todo lo demás. Se habló de victoria mutilada. Benito Mussolini iniciaba su carrera en Milán, donde en marzo de 1919 se proclamó el partido fascista bajo los apellidos de republicano, socialista y democrático. Mussolini, que había sido pacifista y antipacifista en un breve espacio de tiempo, era venal y peligroso. En los facci di combattimento, o escuadras de acción, había de todo: excombatientes de buena fe, maleantes y facinerosos. A pesar de todo, cuando en noviembre de 1919 hubo elecciones, el fracaso fascista fue sonado. En 1921 se fue de nuevo a las urnas y Mussolini, que ganó terreno, fundó el Partido Nacional Fascista a finales de aquel año. Como en el resto de Occidente, la oleada de algaradas callejeras no cesó. En agosto de 1922, la huelga general convocada por anarquistas y socialistas movió a Mussolini a lanzar un ultimátum. Si el gobierno no resuelve los problemas, él lo hará. 2 meses después marchaba sobre Roma y era proclamado duce por millares de camisas negras. Ya era tarde para todo. En el campo de la ciencia se llevaron a cabo experimentos trascendentales. Entre 1919 y 1922 se comprobó la curvatura de los rayos luminosos de las estrellas y se encontró explicación al corrimiento del perihelio del planeta Mercurio, y las teorías de Newton todavía vigentes quedaron obsoletas. Las teorías de Einstein eran acertadas. El estudio de la constitución del átomo inauguró una nueva era. Einstein, que ya había previsto el principio de la relatividad general, explicó que la cuarta dimensión del universo era el espacio-tiempo. Según él, el tiempo se curvaba en contacto con la materia, lo que demostraba que el espacio no era infinito y que permanecía inmóvil y lleno de materia. En 1921 se otorgó a Einstein el premio Nobel por sus trabajos sobre los efectos fotoeléctricos. Ahora el macrocosmos aparecía distinto a como el hombre había imaginado. Los cuerpos celestes eran partículas en suspensión en un mundo que se curva. Junto a estas consideraciones relativas al mundo de lo pequeño, el espacio se agigantó. El hombre se asomó a otras galaxias. En 1924, Edwin Powell Hubble creó el mayor telescopio conocido hasta entonces y agrandó la visión de la nebulosa Andrómeda, localizando en ella una serie de novas. Se empezó a hablar de estrellas extragalácticas. En Irlanda, George Frederick Dick y su esposa Gladys descubrieron el estreptococo causante de la escarlatina y diseñaron una prueba cutánea para su diagnóstico.
El ámbito de la ciencia médica se amplió con la aparición de la neurocirugía, iniciativa de Harvey Cushing. Los Estados Unidos tenían la vista puesta en resolver los problemas domésticos y nadie quería aventuras. Al final de la guerra se reconvirtió la industria y miles de contratos fueron cancelados. El regreso de las tropas aumentó el desempleo y disparó la inflación. La emigración interior negra a los estados norteños elevó la conflictividad social. 1920 fue año electoral. Ganó el republicano Warren Harding, hombre sensible al aislacionismo, aspiración recurrente en Norteamérica. Sin embargo, no era fácil mantenerse alejado de los asuntos del mundo, dado el papel hegemónico de los Estados Unidos tras la guerra. A partir de 1918 la prosperidad era evidente. Norteamérica había salido robustecida de la contienda junto con Japón. Había ganado la guerra militarmente, pero también en el ámbito de la política, la economía y la industria. Sus empresas se modernizaron y el país se convirtió en el más competitivo del mundo. Se promulgó en 1920 una de las enmiendas a la Constitución más pintorescas de la historia, la Ley Seca. Se prohibía elaborar, importar y consumir bebidas alcohólicas a las que los prohibicionistas achacaban los males del país. El número de destilerías clandestinas, traficantes y establecimientos ilegales creció por doquier. El Canadá y los países caribeños hicieron su agosto y el crimen organizado vio la posibilidad de hacer negocios. Al Capone se trasladó a Chicago, desde donde dirigía su emporio del alcohol, la prostitución y el juego. Otra resolución legal negativa fue aprobada por el Congreso en 1921, el llamado Johnson's Act, que limitaba la afluencia de inmigrantes. En 1923 solo se permitía la entrada a un 2%. Eran medidas racistas encaminadas a frenar la afluencia de asiáticos, italianos y griegos a los Estados Unidos. El racismo estaba presente en todos los ámbitos de la vida. En 1919 aún era posible ver en los teatros del sur el linchamiento de un negro como si de un espectáculo se tratara. Durante la contienda, Inglaterra realizó grandes sacrificios, sobre todo financieros. De aquel esfuerzo, que terminó en victoria militar, salió de hecho una derrota para la Gran Bretaña, que no volvería a ser la potencia económica predominante. Su emporio de la hulla carecía de interés en un momento en el que la energía con futuro era el petróleo, y su metalurgia, su maquinaria industrial y sus instalaciones fabriles quedaron obsoletas, incluida la potente industria textil. El Reino Unido iba a pasar a un segundo plano tras la pujanza comercial de los Estados Unidos y el Japón, cuyo liderazgo ya estaba perfilado. El panorama descrito no inquietó al principio al gobierno conservador de Lloyd George, salido de las elecciones de 1918, las primeras en las que votaron las mujeres. La obsesión política se centró en torno al problema irlandés y nadie parecía dar al incremento de las cifras del paro la importancia que tenía. El paro aumentaba y a la política proteccionista del gobierno los laboristas oponían un programa de socialización. Los problemas con Irlanda, que consiguió la independencia, no se acabaron, ya que el ala extremista del Sinn Féin prosiguió la lucha para conseguir el dominio de toda la isla. Entretanto, en los Estados Unidos, Harding tenía sobre la mesa varios asuntos urgentes. Uno era muy arduo: reducir el tamaño de las marinas de guerra de las distintas potencias del mundo y amortiguar la creciente tensión en el Pacífico. En la conferencia de Washington, en noviembre de 1921, se instituyó el Two Powers Standard, la política de los dos poderes, que a nadie contentó, y en abril de 1922 se convocó la Conferencia de Génova. En ella, Alemania reconoció a la URSS, único logro positivo de aquel encuentro. Por lo demás, las diferencias entre Inglaterra y Francia aumentaron. En Europa, la situación económica de la posguerra fue crítica, aunque tenía a su favor un hecho positivo: la necesidad de reconstruirlo todo. Así, entre 1919 y 1920, hubo un periodo de expansión que fue posible gracias a los préstamos comerciales norteamericanos. Pero cuando en 1921 las propias necesidades internas de los Estados Unidos hicieron imposible continuar con ellos, la crisis irrumpió con fuerza, sobre todo en Alemania.